Ejemplo. Bien, eso. 2x al cuadrado por y' igual a y por 2x más 3y al cuadrado. Esto es de tipo Bernoulli. Si es que es cuánto valdría alfa y cuánto valdría ax y cuánto valdría bx. Para ello podemos despejar y', ¿no ven? Multiplicamos esto, vamos a distribuir 2xy más 3y al cubo, ¿verdad? Despejamos y', 2x al cuadrado, aquí va a quedar 1 sobre x por y. 2 con 2 se van. Y x al cuadrado del denominador se resta con 1 del numerador, va a quedar simplemente x. Más 3 medios x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado pasa a dividir por y al cubo. Ahora, si comparamos la forma, la estructura es similar, ¿no? A esta de acá. Ahora sí, ¿cuál sería el coeficiente ax y cuál sería el coeficiente bx? ¿Y cuánto valdría alfa? ¿Alguien me puede decir? Sería ax, ¿no ven? ¿Y alfa cuánto valdría? 2. 3, ¿verdad? Es el exponente de y. Entonces esto es del tipo Bernoulli con alfa igual a 3. Ax vale 1 sobre x, bx vale 2 o 3 medios sobre x al cuadrado, ¿no? Bx. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos plantear? Z igual a ¿qué? ¿Cuál es el cambio que debemos hacer? Y elevado a la 1 menos alfa. Y elevado a la 1 menos alfa, ¿cuánto vale? 3. Esto es y elevado a la menos 2, ¿verdad? Derivamos. Derivando tendríamos al lado izquierdo z'. Derivamos del lado derecho. Menos 2 pasa a multiplicar y. Reducimos en 1 el grado o el exponente. Menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Por regla de la cadena, y depende de x. Volvemos a derivar eso. Ponemos y'. ¿Está bien? Entonces, tenemos que reemplazar esto en la ecuación de Bernoulli, ¿no?
Para ello, podemos hacer que aparezca esta expresión, luego desempezarlo z' o despejar y' y ver qué sucede, ¿no? Entonces, para mí lo más aconsejable es multiplicar por lo que es esta, aquí, para que luego podamos empezar z'. Y de esa manera va a aparecer todos los cambios de manera natural. ¿Ya? Multiplicamos a la ecuación de Bernoulli por menos 2y a la menos 3. ¿Está bien? Aquí vamos a tener entonces menos 2 por y a la menos 3 y'. Podríamos haberlo puesto directamente z', ¿no? Pero lo vamos a dejar así. Menos 2 por 1 sobre x. Esto va a ser menos 2 sobre x. Y por y a la menos 3 se suman los exponentes. 1 menos 3 es menos 2. Más por menos es menos. 2 con 2 se va. Va a quedar 3 medios x al cuadrado. Y al cubo por y a la menos 3 va a ser y a la 0 y eso es 1. ¿Ve? Va a quedar simplemente esto. ¿A qué es igual la expresión del lado izquierdo? Y a qué es igual y a la menos 2. Hay que recordar que tiene que desaparecer por completo la variable y. Solamente tiene que haber z y z' y x. ¿A qué va a ser igual el lado izquierdo? ¿Cuánto es? Menos 2 y a la menos 3 y'. ¿A qué sería igual? ¿Por qué hemos multiplicado por esa expresión? Es justamente esto de acá, ¿no vean? Menos 2 y a la menos 3 y'. Eso es z'. En el lado derecho, menos 2 por x. Y a la menos 2, ¿qué es? Aquí está, y a la menos 2 es z. Menos 3 medios x al cuadrado. Menos, perdón. ¿En qué? Ya, a ver un cachito. Hemos multiplicado por menos 2, ¿no ven? Menos 2 y a la menos 3. Aquí aparece eso, aquí aparece... Sí, aquí ya no había 2. Solamente 3, ¿no ven? Está bien, gracias. Está bien. Entonces, menos se va el 2 y a la menos 3 con y al cubo también se va. Y queda solamente 3 sobre x al cuadrado, ¿no ven? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es lo que resulta después de hacer el cambio? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es?
Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. No homogénea. Cuando tengamos una ecuación diferencial de Bernoulli, hagamos este cambio, siempre va a resultar una ecuación diferencial o se va a convertir en una ecuación diferencial lineal. ¿Está bien? Se va a convertir en una ecuación diferencial lineal. Eso no nos hay que olvidar. Hay que recordar, por ejemplo, que la ecuación diferencial lineal es de esta forma. AX por Y más BX. Y aquí está exactamente lo mismo, solamente en lugar de Y es Z. ¿Ya? Es lineal. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales? Se puede utilizar la fórmula que se los he dejado en la grabación 1, si no me equivoco. Y en la 2 también debe estar. Podemos hacerlo directo la fórmula. Primero hallar la solución a la lineal homogénea asociada y una solución particular. Entonces, vamos a primero hallar la solución a la lineal homogénea y luego la solución particular. Decimos lineal homogénea asociada. ¿Cuál es esta? Va a ser z' igual a menos 2xz, ¿no ve? Sin la parte del término independiente en cuestión a x. ¿Ya? Este es del tipo separable, obviamente. Podemos llevarlo a un lado todo lo que tenga z y en el otro lado todo lo que tenga x. ¿Verdad? Lo vamos a hacer paso a paso. Diferencial de z sobre z. Y en este lado va a ser menos 2 sobre x, ¿no ves? Diferencial de x. Z' es diferencial de z sobre diferencial de x. Diferencial de x pasa al lado derecho, al numerador, ¿no? Entonces, integrando, ¿cuál es la integral de 1 sobre z? Es logaritmo natural de z. ¿Cuál es la integral de menos 2 sobre x? Es menos 2 logaritmo natural de x más una constante, ¿verdad? Logaritmo natural de z. Logaritmo natural de x menos 2. C por x a la menos 2 podríamos ponerlo, ¿no ven? Porque la constante, si lo aplicamos a un logaritmo a una constante, sigue siendo constante, ¿no? Y aquí por propiedades del logaritmo hay una resta, se lo puede poner en una división, ¿no ve? O multiplicación si es que lo llevamos esto a la menos 2, ¿no ve? Menos 2 puede pasar al exponente del argumento, x a la menos 2, ¿ya? Entonces, tenemos z igual a c por x a la menos 2. ¿Está bien? Esta es la solución homogénea asociada. ¿Qué nos falta? Sabemos que z es zh más zp. Solución homogénea más la solución particular. Entonces, hallamos una solución particular vamos a utilizar variación de parámetros.
por variación de parámetros. Planteamos ZP igual C, la constante va a depender de X, por X a la menos 2, ¿no ve? O simplemente en el denominador lo podríamos manejar, también no hay problema. Ahora tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial ordinaria. Hay Z', tenemos que hallar entonces primero Z'. Derivando vamos a tener Z' igual a un producto de funciones, el primero con derivar Z'X a la menos 2, más el primero sin derivar y el segundo con derivar, menos 2Cx, menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Ya? Reemplazando Z', aquí vamos a reemplazar. C'X a la menos 2, menos 2Cx a la menos 3. Igual a menos 2 sobre X, Z. Z vale C por X a la menos 2. Menos 3 sobre X al cuadrado. Fijémonos acá. Se van, ¿no ve? X menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 2C se van ahí. Y simplemente queda C' menos 3, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer un poco más detallado. X menos 2 menos 3 X al cuadrado. X menos 2 pasa al otro lado con X al cuadrado. Y con X al cuadrado se van a simplificar. Va a quedar simplemente Z' igual a menos 3. Integrando tenemos C igual a menos 3X. Eso quiere decir que ZP es igual a menos 3X por X a la menos 2. Y eso es menos 3 sobre X. ¿Ya? Finalmente, la solución general es Z igual a ZH, que es C por X a la menos 2, más la solución particular. Devolvemos las variables originales. Z valía, ¿dónde está? Es Y a la menos 2, entonces 1 sobre Y al cuadrado. C por X menos 2 o C sobre X al cuadrado menos 3 sobre X. Podemos dejarlo así o podemos tal vez llevarlo, hacer algunas operaciones, llevarlo al numerador Y y X. Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Nuevamente, por favor, no te he escuchado. ¿Ya? Este de acá. Estamos reemplazando aquí. En L. Z' vale todo esto. C'X menos 2 menos 2 Cx a la menos 3. Luego aparece igual a menos 2x. Aquí está. Por Z. ¿Cuánto valía Z? Z vale C por X a la menos 2. C por X a la menos 2.
Y esto es menos 2 sobre x, c por x a la menos 3, ¿no ve? Menos 2 menos 1 es menos 3. Y se va con este del lado izquierdo. ¿Ya? Seguimos copiando. Menos 3 sobre x al cuadrado. Ahí está. Sale de ahí. No sé si se te ha aclarado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Este de acá? ¿Este? ¿Dónde he marcado L? Ya. Aquí. ¿Por qué solamente lo he copiado esto? Ah, ya. Es que toda ecuación diferencial lineal no homogénea tiene asociado una ecuación diferencial homogénea. Ya esta es la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a esta ecuación diferencial no homogénea. ¿Cómo se calcula eso? A ver, vamos a ponerlo acá. Y' AXY más BX. Esta forma es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal no homogénea. ¿Ya? Y', cuando bx es 0, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Homogénea. ¿Ya? Entonces, si tenemos una ecuación diferencial cualquiera, si aquí tenemos una ecuación diferencial, lo vamos a poner A1xy más B1x. La ecuación lineal homogénea asociada a esta ecuación diferencial lineal es y' igual a 1x por y. ¿Ya? Esta es su ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Para poder resolver, primeramente se calcula la solución homogénea. Solamente este de acá. Sin esta parte independiente. Por eso lo hemos copiado así nomás. ¿Ya? Y luego al final se lo vuelve a considerar con la solución particular a este, ¿no ve? Porque en la solución particular los reemplazamos en el original. ¿Ya? ¿Me estabas queriendo decir algo? Sí, a ver, nuevamente. No te entendí muy bien. ¿Sí? Ajá. Ah, claro. O sea, las soluciones que encontremos en la homogénea asociada también van a ser soluciones de acá. Si reemplazas, va a cumplir esta ecuación. ¿Ya? Casi van a ser en realidad van a ser casi todas las soluciones, menos una. O sea, para encontrar todo,
El conjunto de estas soluciones va a ser un subconjunto de estas soluciones de acá. Va a faltar algunas. ¿Y cómo se va a encontrar esas algunas? Con una solución particular. Por eso buscamos una solución particular más. De la lineal no homogénea, ¿no ves? Sí o sí tiene que satisfacer eso. Y tiene que ser distinto a uno de esta familia de ecuaciones. Tiene que ser distinto de este tipo. Por eso siempre aparece así. C por una función más una particular, una sueltita. ¿Ya? Listo. También se lo puede calcular directamente mediante la fórmula, ¿no? Recordemos que la fórmula para esto es la siguiente. Integral de bx e a la integral de menos ax diferencial de x más c por e a la integral de ax diferencial de x. ¿Ya? Eso sale por efecto de que, fijémonos acá, siempre se van a simplificar estos. Y ya sigue un patrón, ¿no? ¿Ve? Otra cosa más. La lineal homogénea asociada se lo puede poner directamente por esta fórmula de acá. Vamos a poner aquí. ZH igual a C por E a la integral de AX diferencial de X. Si reemplazamos aquí, por ejemplo, AX vale menos 2X. La integral de menos 2X es logaritmo natural de X a la menos 2. Con E con logaritmo natural se van a ir y va a quedar simplemente X menos 2, ¿no? Se puede hallar un poco más rápido. Bien. Veamos un ejemplito más. A ver esta. Y' menos 2 sobre xy igual al logaritmo natural de x sobre x por y al cuadrado. Es del tipo Bernoulli. Si es que es, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Si despejamos y' vamos a tener 2x por y más logaritmo natural de x sobre x por y al cuadrado. ¿Es del tipo Bernoulli? Sí. ¿Cuánto vale alfa? 2, perfecto, ¿no? Es del tipo Bernoulli. Aparece ax por y más bx por y elevado a la alfa. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Planteamos z igual a y elevado a la 1 menos alfa. Alfa es 2. Esto va a ser y a la menos 1. Derivamos z' menos y a la menos 2, ¿verdad? Al derivar el lado derecho, por y'. Entonces, multiplicamos por menos y a la menos 2 a la ecuación de Bernoulli, ¿no? A ver.
Vamos a tener entonces menos y a la menos 2 por y' igual a (2x) menos 2x. Y por y a la menos 2 va a ser y a la menos 1. ¿Verdad? Y a la menos 1. Más, o va a ser menos, más por menos va a ser menos, ¿verdad? Menos logaritmo natural de x sobre x. Y a la menos 2 con y al cuadrado va a ser 1, ¿verdad? Va a quedar simplemente esto de acá. Reemplazamos. ¿Qué vale esta expresión del lado izquierdo? ¿Qué es? Menos y a la menos 2 por y'. ¿Qué es? Z'. Menos 2x y y a la menos 1 es z, ¿no ven? Nos reemplazamos. Z menos logaritmo natural de x sobre x. La ecuación diferencial resultante, ¿de qué tipo es? Lineal no homogénea, ¿no? Ya habíamos dicho, tiene que quedar siempre este tipo de ecuación. ¿Cómo resolvemos? Podemos hacer la fórmula directa. O primero la solución homogénea asociada y luego la particular, ¿no? Solución a la lineal homogénea asociada. Tendríamos ZH, en este caso esto es Z menos 2 sobre X. La lineal homogénea asociada, ¿no ves? Sin este término independiente. ZH, ¿qué habíamos dicho? Es C por E elevado a la integral de su coeficiente, ¿no ves? Menos 2 sobre X, diferencial de X. Esto va a ser, ¿qué cosa? C por E logaritmo natural de X menos 2, ¿no ve? Menos 2 logaritmo natural de X. Pero ese menos 2 puede pasar al exponente del argumento, ¿no? E con ln se va y esto va a quedar C por X a la menos 2. Entonces ZH vale esto de acá. C por X a la menos 2. Eso vale ZH. ¿Qué nos falta para encontrar la solución general? Nos falta pues una solución particular. Hallamos una solución particular por variación de parámetros. También planteamos ZP. A la constante hacemos que dependa de X. Y luego desarrollamos, ¿no? Vamos a derivar esto. Z', primero con derivar, C', segundo sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo con derivar. Derivar de X menos 2 es menos 2. X menos 2 menos 1 es menos 3, ¿no ven? Esto vale Z'. Reemplazamos.
aquí en L. Reemplazamos en L. Z' vale C' por X menos 2C X menos 3. ¿Ya? Eso vale Z'. Menos 2 sobre X. Z. Z vale, este ZP estamos reemplazando, sería C por X menos 2. ¿Está bien? Menos logaritmo natural de X sobre X. Y ya, como sabemos, se van a simplificar, ¿verdad? Va a quedar solamente Z' X menos 2 igual a menos logaritmo natural de X sobre X. X menos 2 es como si fuera 1 sobre X al cuadrado. X al cuadrado pasa a multiplicar y va a quedar Z' menos logaritmo natural de X por X, ¿no? Vamos a poner X. ¿Ya? Es decir, diferencial de C, y aquí vamos a tener menos X, logaritmo natural de X, diferencial de X. ¿Cuál es la integral de esta función? Podemos hacerlo por partes. Vamos a hacerlo por partes. Bueno, directamente C, ¿no? C. X, logaritmo natural de X, diferencial de X. Por partes. Ya en el video 1 también, si no me equivoco, ahí está un poco más desarrollado cómo hay que hacer por partes, ¿no? Esto me lo van a revisar. U va a ser logaritmo natural de X, diferencial de B va a ser X, ¿no ven? Diferencial de U es 1 sobre X, diferencial de X. Integrando acá vamos a tener X al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces esto sería menos X al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X menos la integral de X sobre 2 diferencial de X, ¿no ven? Hay que multiplicar cruzado, luego a este lado. X sobre 2. Entonces, C va a ser menos X al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de X, menos por menos más X al cuadrado sobre 4. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ZP va a ser menos X al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de X, más X al cuadrado sobre 4 por X menos 2. Y esto, desarrollándolo acá, va a ser menos logaritmo natural de X sobre 2 más un cuarto. ¿No ven? X menos 2 con X al cuadrado se van a ir, con X al cuadrado también se van a ir y va a quedar simplemente eso. Finalmente, la solución general es ZH más ZP. ZH vale C por X a la menos 2. Más ZP vale menos logaritmo natural de X sobre 2 más un cuarto. ¿Ya? Devolvemos las variables originales. Z vale, ¿dónde está Z? Y a la menos 1. Entonces aquí va a ser 1 sobre Y igual a C por X al cuadrado menos logaritmo natural de X sobre 2 más un cuarto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Qué dicen? ¿Está claro? Bien, entonces vamos a pasar a otro tipo. ¿Ya? Ahora vamos a ver las ecuaciones diferenciales de homogéneas. ¿Está bien? Aquí vamos a tener de este tipo. Y' igual a f de y sobre x. Se va a tener que llevar de alguna manera a esta forma. ¿Está bien? Y aquí el cambio va a ser, se plantea z igual a y sobre x. ¿Ya? Si despejas y vas a tener z por x. Si derivas, y' va a ser primero con derivar, segundo sin derivar, más el primero sin derivar y segundo con derivar. Entonces hay que hacer esos cambios. ¿Está bien? Ejemplo. A ver. Vamos a ver un ejemplo. XY menos x al cuadrado más y al cuadrado y' igual a 0. Esta ecuación diferencial es de homogéneas, ¿sí o no? Hay una forma para poder saber de una manera más rápida. Es verificando el grado de cada término. ¿Ya? Por ejemplo, el primer término de acá, XY, ¿qué grado tiene? De X es 1, de Y es 1. 1 más 1 va a ser 2. Aquí, X al cuadrado tiene grado 2, Y al cuadrado tiene grado 2. Todos son del mismo grado. Entonces, es de homogéneas. ¿Qué es lo que debemos hacer para resolver? Solución. Vamos a dividir entre x elevado a la máxima potencia entre x al cuadrado. X al cuadrado. Al dividir entre x al cuadrado, aquí vamos a tener y sobre x menos 1
más y sobre x al cuadrado. Y', ¿verdad? Si queremos verlo de esta manera, 1 más y sobre x al cuadrado, y' en un lado y en el otro lado y sobre x, ¿no ven? Incluso esto podemos pasar a dividirlo y para que tenga estructura. Solamente aparece y sobre x y no hay por ahí ninguno suelto, x o y al cuadrado solamente, ¿no ven? Entonces, planteamos z igual a y sobre x. Ya sabemos cuánto vale y'. Y' es z' por x más z. Reemplazamos. Tendríamos 1 más y sobre x es z, z al cuadrado, por y'. Y' es z'(x) más z, igual a y sobre x, es z, ¿no? Desarrollamos. Vamos a multiplicar esto. ¿Ya? Entonces tendríamos 1 más z al cuadrado por z'(x) más z más z al cubo, ¿no ve? Se va a multiplicar a cada uno. Igual a z. Aquí podemos observar que z con z se van. Y va a quedar simplemente de esta forma, ¿no ve? 1 más z al cuadrado x, lo vamos a poner por delante, z' igual a menos z al cubo. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Separable, ¿no ve? Entonces, en este caso, en las de homogéneas, siempre se va a convertir en de tipo separable cuando hagamos el cambio. ¿Ya? Porque es separable, podemos llevar todo lo que tenga z a un lado y todo lo que tenga x a otro lado. ¿Verdad? Haciendo eso, vamos a tener lo siguiente. Todo lo que tenga z lo vamos a dejar en el lado izquierdo y todo lo que tenga x lo vamos a llevar al lado derecho. Aquí va a quedar 1 más z al cuadrado sobre menos z al cubo o el menos que se quede ahí. Y aquí va a ser menos 1 sobre x. Z'. ¿Ya? Entonces podemos aplicar integral a ambos lados y tendríamos algo así, ¿no? 1 más z al cuadrado sobre z al cubo. Diferencial de z es igual a la integral de menos 1 sobre x diferencial de x. ¿Cuál sería la integral del lado izquierdo? ¿Cuál va a ser la integral? Z a la menos 3 más 1 sobre z diferencial de z. De aquí ya conocemos el logaritmo natural de x. ¿Verdad? Menos logaritmo natural de c podríamos ponerlo. Para que podamos poner la constante, ¿verdad? La integral de aquí, ¿qué va a ser? Z a la menos 4 sobre menos 4. Más logaritmo natural de z. Menos logaritmo natural de c por x.
Ya está, devolvemos las variables originales, menos 1 sobre 4. Z vale y sobre x. Y sobre x a la menos 4. Más logaritmo natural de y sobre x. Menos logaritmo natural de c por x. Menos un cuarto. X a la cuarta. Y a la cuarta, ¿no ve? Para cambiarlo de signo, lo permutamos, ¿no? El numerador con denominador. Más logaritmo natural de y sobre x. Igual a menos logaritmo natural de c por x. Eso podría ir a este lado directamente. Va a quedar c por y, ¿no ve? Igual a 0. Teniendo la solución general de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este ejercicio?